H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Muy buenos días, ¿qué tal están? Son las 11:27 de la mañana. A esta hora arrancamos una nueva edición de H2 Intereconomía, nuestro programa dedicado al hidrógeno verde. 44 episodios llevamos ya mirando a este vector energético. Y en el día de hoy nos acompaña ya Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno, para profundizar en las funciones de este centro de investigación de ámbito nacional, orientado a impulsar la investigación científica y tecnológica de las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, estando al servicio de toda la comunidad científica. También aquí con nosotros en el estudio tenemos a Rafael Luque, CEO de Ariema. Vamos a hablar con él de toda esta actualidad del mundo del hidrógeno, pero antes repasamos las noticias y los titulares que nos ha dejado esta semana este vector energético. Nos acompaña Elena Fraile. Y comenzamos con el Consejo de Ministros, que ha aprobado la asignación de 794 millones de euros a 7 proyectos relacionados con el hidrógeno. El Real Decreto, al que ha dado luz verde el Ejecutivo, asigna y reparte 794 millones de euros en ayudas directas a 7 proyectos españoles de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales a gran escala. Han sido seleccionados por la Comisión Europea en el marco de los proyectos importantes de interés común europeo que buscan garantizar el desarrollo de un mercado de hidrógeno renovable mediante la construcción de infraestructuras relacionadas y el desarrollo de tecnologías de hidrógeno en múltiples sectores industriales. Y mientras tanto, las compañías energéticas esperan un nuevo paquete de ayudas de unos 800 millones para el hidrógeno. Según fuentes del sector, este nuevo paquete de ayudas se desarrollaría a través del PERTE Valles del Hidrógeno. La iniciativa estará dotada también con fondos europeos Next Generation y el objetivo de estos incentivos es fomentar la producción y el consumo a gran escala de hidrógeno renovable y electrolítico, así como de combustibles derivados, para impulsar la plena integración de este vector en el mix energético español y como herramienta para avanzar en la descarbonización de distintos sectores industriales. Nos vamos ahora hasta Alemania, que adjudica el primer contrato verde de importación de hidrógeno a un proyecto de amoníaco en Egipto. Entre 2027 y 2033 se importarán al menos 259.000 toneladas de amoníaco verde, lo que supone más del 10% de la producción anual del amoníaco de Alemania, según ha asegurado el Ministerio de Economía. Su titular, Robert Habeck, calificaba el acuerdo de compra de paso importante para la transformación de Alemania como emplazamiento industrial, la protección del clima y el empleo sostenible del país. Añadía además que la importación de productos de hidrógeno verde impulsará decisivamente el despegue del mercado del hidrógeno en Alemania. Y en el plano empresarial, Airbus, AENA, Air Nostrum, Iberia, Exolum y Repsol estudia la creación del primer hub aeroportuario de hidrógeno en España. Las 6 empresas han unido sus fuerzas para abordar los principales retos que plantea el despliegue de la aviación propulsada por hidrógeno en el país. Es la primera vez que una colaboración reúne a toda la cadena de valor, desde la producción de energía primaria hasta las operaciones en tierra con hidrógeno. La colaboración no solo se centrará en el suministro y la infraestructura de hidrógeno, sino también en los requisitos específicos de las operaciones en tierra en los aeropuertos. El objetivo final es fomentar y apoyar el crecimiento del ecosistema de la aviación de hidrógeno en España. La Xunta de Galicia autoriza la planta de hidrógeno verde del puerto de Vigo. El Ejecutivo gallego ha resuelto de manera favorable la solicitud y ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia. El proyecto consiste en la construcción y también explotación de una estación de dispensado público de hidrógeno con generación de 2 megavatios y la planta tiene un presupuesto de 6,5 millones de euros. La producción de hidrógeno se va a realizar mediante electrolisis del agua y contará con 4 electrolizadores de entre 390 y 400 megavatios de potencia cada uno y ocupará una superficie aproximada de 200 metros cuadrados. Pure H2, elegido por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético por su innovación para almacenar hidrógeno verde. Este proyecto de optimización de los sistemas de purificación para almacenamiento del hidrógeno verde en cavidades salinas ha sido seleccionado por el IDAE para recibir más de 2 millones de euros en financiación. El proyecto, coordinado por Enagas, tiene como socios a la consultora CRS Ingeniería, también la energética Trinity Energy Storage, el fabricante
fabricante de unidades de separación de hidrógeno basadas en la tecnología de membranas de aleación del paladio H2Site, y la empresa minera Iberpotax. Y terminamos con Fertinagro, que abrirá su planta de hidrógeno verde en 2027 y creará 40 empleos. La planta de generación de hidrógeno renovable para la producción de amoníaco verde destinado a la fabricación de fertilizantes que promueven Fertinagro, Biotech y Energías de Portugal en la provincia de Teruel estará operativa en 2027 y generará más de 40 empleos directos, probablemente en el parque empresarial de Andorra, aunque el grupo Tervalis no termina de confirmarlo. El proyecto cuenta con 53 millones de subvención. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. 11:33 de la mañana, turno para saludar ya a nuestros invitados que nos acompañan aquí en el estudio de H2 Intereconomía. Rafael Luquecio de Arima, ¿qué tal? Yo muy bien, Paloma. ¿Qué tal tú? Yo muy bien, ya oliendo a vacaciones. Y nos acompaña esta semana Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenos días. Pues muy buenos días, un placer estar aquí con Muchas vosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de este Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, conocido también por sus siglas CNH2. Tenemos aquí a Emilio para contarnos este Centro Nacional del Hidrógeno, institución de referencia en nuestro país para la investigación, el desarrollo y la innovación de las tecnologías del hidrógeno, de este vector tan importante y en el que centramos nuestro programa H2 Intereconomía. Sin embargo, la actividad del Centro Nacional del Hidrógeno no se ajusta completamente a la de un centro tradicional de investigación. Cuéntanos, Emilio, ¿dónde se ubica este CNH2 dentro del sistema de I+D+I en nuestro país y cuál es la misión? Sí, es curioso, pero bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es bastante sencillo para que los oyentes que no están muy familiarizados con lo que puede ser el entorno de investigación lo puedan entender. Es una mezcla entre una universidad y un centro tecnológico, ¿vale? Normalmente, como valor medio, porque luego siempre hay excepciones, las universidades suelen centrarse en investigaciones más básicas y algunas de ellas tienen capacidades para llegar a desarrollar alguna planta piloto y ahí se paran. El centro tecnológico suele tender a coger esos ensayos o esos desarrollos en escalas de los famosos TRLs, ¿no? de planta piloto 4 o 5 y acompañarlo hasta aplicación del mercado. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues todo. Entonces, al final, aburridos no estamos, pero sí que tenemos la capacitación de hacer I+D básica y luego, pues un poco las capacidades a lo largo de los casi 17 años que llevamos, pues el ir acompañando ese escalado y poder llegar incluso a esta aplicación en el mercado. ¿Cuántas personas forman el Centro Nacional del Hidrógeno? Hombre, buena pregunta, porque ahora mismo tengo que sacar pecho, porque ahora somos 82. Yo entré en el año 2017 y recuerdo que además nada más llegar llevaba 3 días, se fueron 3 personas y entonces pasamos de 29 a 26. Entonces, claro, yo hablaba con el Consejo Rector y digo, no he hecho nada ni bien ni mal y ya hay 3 personas menos, ¿no? Y es verdad que, bueno, he acompañado también un poco algunos cambios que ha habido en la Administración, porque, bueno, siendo una ente que pertenece a la Administración del Estado es bastante complicado crecer en personal. Entonces, bueno, ha habido una serie de ventajas de determinados fondos de financiación que nos han permitido ir creciendo. Es cierto que estamos en un 50-50 entre personal fijo y temporal, pero ahora 82 personas, pues, hombre, ya se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Sí, nos comentabas que hacíais de todo. Pero, haznos el pormenor de ese todo, ¿en qué consiste exactamente? Sí, bueno, realmente al final, bueno, es fácil, ¿no? Nosotros al final solo hacemos hidrógeno y pilas de combustible. Decías antes el título, a mí el título me parece que es una pasada. Al final es CNH2 y ya está, ¿no? Al final trabajas en la producción del hidrógeno muy centrado en la parte renovable, evidentemente, pero también tenemos que tener otras alternativas de otros procesos, tipo el reformado de gas, que habéis hablado en algún programa de ese proceso, que es el que, bueno, pues hay que ir sustituyendo poco a poco. Cómo se almacena, cómo se transforma con las distintas pilas de combustible para poder de alguna forma aportar esa energía necesaria a los sistemas y luego en la aplicación final. Y hay un par de actividades horizontales, que es la parte de regulación y normativa, que es imprescindible, y ahí tenemos que estar pues bastante inmersos dentro de la Comisión Europea para regular todo, y luego la parte de lo que llaman en inglés cross-cutting,
que es muy fácil porque es una palabra, pero claro, si tienes que traducirlas bien es un listón enorme de cajón desastre, que ahí es pues eso, toda la que es la consultoría, formación, análisis de viabilidad, pues un poco ahí es donde estamos desarrollando. Nosotros aquí en H2 Intereconomía llevamos 3 años hablando de hidrógeno, pero vosotros, por lo que veo, nacisteis en el 2007. El 2007. Lleváis mucho tiempo tratando este vector que para nosotros es novedoso, entre comillas. A mí me gusta mucho preguntar siempre por balances de 2007 hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa evolución del hidrógeno? ¿Cómo ha crecido? Pues ahí Rafa también podrá aportar mucho, que lleva más años que nosotros, pero bueno, pues son subidas y bajadas, modas y lobbies, que somos un país que somos muy de lobby, y bueno, parece ser que esta oleada sí que tiene pinta de ser la definitiva, ¿no? La gran ventaja que hemos tenido nosotros, y bueno, pues aprovecho también un poco para agradecer, aunque lo hago casi siempre, porque es verdad que lo hago de corazón, no por hacer la pelota a la administración, pero es cierto que nosotros tenemos el 50% del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el otro 50% de la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no? Al estar en Puerto Llano. Bueno, ese soporte ha continuado a pesar de esas 2 bajadas. Es verdad que ha influido en las personas y un poco, bueno, pues pasamos una época mala en el 2011-12, que fue cuando la crisis, hubo un ERE, entonces ahí al final esa tendencia alcista que tenía el centro, pues ahí bajó, pero bueno, sí que es verdad que esa confianza que te da la administración, al final tenemos asegurado un presupuesto de cerca de los 3 millones al año, y lo que hacemos es intentar generar más ingresos con participaciones y con proyectos privados con las empresas, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues al final yo creo que eso es lo que te ha permitido tener esa línea continuista, ir aumentando esa capacitación tanto en personas como en instalaciones, y poder aportar pues en cada momento pues lo que es la misión del centro, ¿no? El ayudar a las empresas, sobre todo españolas si pueden ser, y cada vez va habiendo más, pues a que bueno, pues sean alguien en el sector, ¿no? A empresas españolas como Iberdrola, que es uno de vuestros socios estratégicos. Sí, bueno, el hecho de que esté en Puerto Llano la planta pues ha facilitado bastante. Es verdad que bueno, pues ahora tienen ese nuevo caramelito que les ha dado el Ministerio para intentar hacer esas siguientes fases. La segunda va a ser en el sur de España, en donde bueno, pues Rafa y Ariema están allí presentes y son uno de los integrantes principales, ¿no?, del proyecto, y luego volverán a la segunda fase de 200 megas en Puerto Llano, y evidentemente bueno, pues al final el hecho de estar allí pues es casi como inevitable tener que contar un poco con nosotros, ¿no? ¿Y algún proyecto estratégico más, con más empresas que nos puedes contar? Sí, a ver, te puedo contar que las empresas y en dónde son, ¿no? Hay algunos que son bastante reacios, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, contabas antes, una de las noticias es la alianza esta de la parte de aviación, ¿no? Que yo creo que es uno de los sectores clave de futuro. Bueno, pues hay un proyecto en el que estamos trabajando con Airbus, pero no es utilizar, como en ese caso de la alianza, el hidrógeno como vector de movilidad en cuanto a lo que es la combustión, sino es un poco, bueno, de alguna manera tener esa pila de combustible dentro del avión para que dé ese soporte a los sistemas auxiliares, y que por lo menos puedas tener durante un cierto tiempo esa pila dentro de un avión, con todo lo que eso conlleva de presiones, temperaturas, y bueno, pues ver un poco ese análisis de comportamiento. Y otros proyectos que yo creo que estoy bastante orgulloso de ellos es el tema de los trenes. El tema hemos desarrollado 3 plataformas con los 3 proveedores españoles, Talgo, CAF y Renfe, cada uno distinto, a pesar de que bueno, el hidrógeno al final hay que integrarlo con baterías y hay una manera de hacerlo, pero bueno, yo creo que esos son proyectos emblemáticos, y ahí sí que somos bastante competitivos con países como por ejemplo Alemania, que han presumido de llevar 1 año y medio con un tren, y al final es casi de juguete, ¿no? Porque era línea recta, y aquí en España pues túneles, montañas y perfiles complicados para las pilas tenemos, ¿no? Le voy a pasar la palabra a Rafael, que lo veo con ganas de querer intervenir. Sí, hombre, yo, ¿qué voy a decir? Pues por enlazar con lo que comentaba Emilio, ese proyecto aeronáutico, lo que podemos contar, que tampoco es mucho, se llama Iron NPE, es un proyecto del Programa Tecnológico Aeronáutico financiado por CEDETI, a la que le debemos mucho agradecimiento con fondos europeos. Y es muy interesante, son 26 millones de euros de presupuesto para desarrollar en España tecnología de uso de hidrógeno en aplicaciones aeronáuticas, y nosotros en Ariema tenemos el orgullo de ser socios. Vamos con la parte de desarrollo de un electrolizador escala megavatio multistack para ese tipo de aplicaciones. Al final, como en otras muchas aplicaciones, puede tener más sentido producir el hidrógeno en el aeropuerto y cargarlo que no complicarse con otros medios de transporte. También quería decir que
El Centro Nacional del Hidrógeno efectivamente tiene ya una larga historia. Yo me permito recordar aquellos primeros pioneros. Hubo bastantes, pero en particular pues a Manuel Montes y María Jaén creo que todos le debemos agradecimiento porque tuvieron la sabiduría de tomar esta iniciativa hace tantos años, cuando esto no era glamuroso, rodearse de un gran equipo y tener además la humildad de arroparse con la gente que en esos momentos llevábamos ya muchos años. De hecho, tanto Ariema como el INTA ayudamos al Centro Nacional del Hidrógeno en sus primeros pasos. Y luego, pues bueno, después de una época complicada, Emilio la verdad es que está haciendo, permíteme decirlo, una labor excelente. Realmente, en este momento del boom del hidrógeno, un centro de investigación tiene otros problemas. Yo quería lanzar aquí 2 preguntas a Emilio, si me lo permitís, en estos días, además, futboleros que vivimos. ¿Por qué un investigador excelente, que a mis ojos tiene un mérito gigantesco, está tan lejos de la remuneración de un futbolista excelente? Y en particular, Emilio, ¿cómo consigue o qué armas tienes para evitar que fantásticos investigadores, que ya lo son o que lo pueden ser, abandonen la investigación española para irse, sobre todo si es para irse a labores comerciales, de promover plantas y tal? Porque bueno, si al menos van a una empresa que sí que desarrolle tecnología, lo entiendo mejor, pero me parece una pérdida de talento. Absolutamente, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además yo creo que es un mal endémico como país. O sea, yo eso sí que cuando tengo alguna posibilidad de tener alguna reunión en el ministerio y sale el tema, yo creo que es un problema de raíz. O sea, cuando tú eres investigador se te valora que publiques, se te valora incluso que tengas alguna patente, pero no se te valora que colabores con una empresa. Es decir, de hecho yo cuando hice la tesis la hice en el CSIC y me fui a mi estancia postdoc y en la mitad de la estancia postdoc vino una empresa y me dijo, mire, usted necesitamos... Y claro, cuando yo volvía miraba y decía, es que yo voy a tener que estar esperando 10 o 15 años hasta que me toque, porque eso es como una lista que no está escrita, pero al final primero vas tú, luego tú, luego tú. Y claro, yo decía, hombre, tendrá que ser en base a la calidad de la propuesta, ¿no? Pues no. Aquí al final se valora que publiques, eres investigador, luego eres colaborador, luego eres... y al final el que llega a catedrático no es porque tenga contratos con la empresa, que es lo que te da valor añadido. Entonces, por ejemplo, en España, País Vasco. El País Vasco nos lleva mucha ventaja. De hecho, al final ellos no hacen ningún desarrollo de I+D que no esté alineado con las necesidades de la industria. Hasta que eso no cambie, no seguirá pasando ese tema. Y de hecho es un problema clave y crítico que tengo yo, y tú lo conoces, Rafa, de la cantidad de personas excelentes que hemos tenido y que al final, bueno, pues llega un momento en que como no les puedes tener ese reconocimiento, pues cambian, ¿no? Lo bueno es que cambian a hidrógeno. Y lo bueno es que al final sigue habiendo ese nexo de colaboración, vayan donde vayan, ¿no? Pero es verdad que es un problema endémico y yo pues tengo poco margen de maniobra para poder avanzar. Entonces tengo la otra opción, la otra cara de la moneda, que es decir, bueno, pues soy un centro de formación, capacito a la gente y al menos que las empresas españolas puedan tener a esas personas que ya les has formado para que por lo menos puedan avanzar y desarrollar a nivel nacional esa capacitación. Y además también sois consultores y ayudáis a compañías. ¿Cómo es esa otra rama que tenéis en el centro? Eso ha cambiado radicalmente desde el 2020, desde el momento en que Europa y España, que fuimos de los primeros países que sacamos nuestra, llámale, hoja de ruta. Otra cosa es que luego los objetivos estén alineados y se cumplan, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco y fue sorprendente el cambio radical. O sea, antes estábamos dependiendo de las convocatorias de financiación nacionales de proyectos para tener a gente, para contratar a una persona por un proyecto, estar 2 o 3 años, y de repente es casi 80-20 y ahora hemos pasado al 20-80. Es decir, ahora el 80% de la actividad del centro está relacionada con proyectos de empresa, con proyectos de tipo Iberdrola. Ayúdame a definir qué electrolizador, cómo lo tengo que integrar, cómo tiene que ser el balance de planta, tal, y menos a tener tiempo para hacer I+D básica. Entonces, uno de los problemas o una de las reducciones que hemos tenido, por ejemplo, publicamos menos, claro. Al final tienes un proyecto, por ejemplo el de Airbus, pues oye, es todo absolutamente secreto y no puedes publicar, y lo entiendes. Pero claro, eso a la hora de lo que hablamos antes del sistema de ciencia, pues es un problema, porque entonces, claro, hay un indicador que es el número de publicaciones que tú llevas a lo largo de los 17 años y en los últimos 2 o 3 ha aumentado mucho los ingresos, pero ha bajado mucho la publicación. ¿Es bueno o malo? Es diferente. Entonces, al final, yo ese discurso sí que al menos he tenido la oportunidad de intentar hacérselo entender a la gente del Consejo Rector y por lo menos lo comparten y avanzan.
¿Y el tipo de empresas que acuden a vosotros son solamente tipo Airbus o Iberdrola o también hay empresas pequeñas? No, hay empresas pequeñitas también. Hay muchas empresas. Hay alguna empresa que está muy metida en el sector de la renovable, que bueno, pues ha visto que tiene un cierto potencial, y a partir de ahí pues han empezado a hacer alianzas con el resto de actores de la cadena, y al final lo que necesitan es alguien que tenga esa visión global para que puedas de alguna manera decirle, oye, pues no es una idea ni una perogrullada, es algo que es coherente, que tiene sentido y lo tienes que hacer de esta manera. Yo te quería pedir también, Emilio, la semana pasada teníamos al presidente de la Cámara de Comercio de Huelva y sacaba mucho pecho de Huelva. Saca pecho de Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha y el hidrógeno. No, y además, bueno, uno de los proyectos ilusionantes de futuro que estamos intentando montar con las nuevas personas que forman parte de la consejería, que ahora es Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, creo que se llama ahora la nueva consejería. Bueno, son personas nuevas. Ya sabes que cuando alguien entra, aunque sea dentro del gobierno, pues se intenta de alguna manera pues valorizar todo lo que había, y yo creo que tienen bastante clara la idea, y la idea es hacer algo parecido a lo que se está montando en Andalucía dentro de lo que puede ser Castilla-La Mancha. Hay muchísimas empresas en el tejido, digamos, un poco de la cadena de valor del hidrógeno, desde la parte renovable hasta la parte final. Nos faltan, porque no hay muchos en España, fabricantes de los equipos principales, pero bueno, van poco a poco, y la idea es intentar de alguna manera pues coordinarnos todos a lo largo del eje para poder avanzar. Eso que a nivel español es uno de los objetivos claves del centro, el ayudar a que las empresas se desarrollen y puedan ser más competitivas, pues hacerlo dentro de la región y de Castilla-La Mancha realmente tiene cierto sentido, dado que estamos nosotros allí, ¿no? Entonces al final es valorizar de alguna manera una inversión de casi 17 años, y que de alguna forma, bueno, pues las empresas vean en nosotros ese apoyo para poder decirles, no es ninguna perogrullada, métete, que esto tiene todo el sentido del mundo y que, oye, pues al final se desarrollará. Y Emilio, mirando al futuro, ¿objetivos del CNH2 en el marco de esa hoja de ruta del hidrógeno? Hombre, te podría decir crecer más. Bueno, yo sinceramente, siendo realistas, yo creo que con las 80 personas que tenemos ahora, yo creo que somos ya bastante autónomos para poder desarrollar un poco todos los proyectos que vienen. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la confianza, como hemos tenido hasta ahora, de la Administración, que sigan confiando en nosotros, y luego, bueno, pues el ir adoptando de alguna manera todas esas innovaciones. Por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor a la audiencia no sé si lo habréis tratado en alguno de los programas, es el tema del almacenamiento en hidrógeno líquido. Tienes que trabajar con temperaturas criogénicas. Eso no tenemos ninguna instalación en el centro. Sí que consideramos que en algunas aplicaciones ese tipo de almacenamiento va a ser clave. Pues una de las estrategias es el tener una planta piloto, aunque sea construida por nosotros, para que por lo menos tengas esa capacitación de poder testar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, la obligación nuestra es, cada vez que hay alguna nueva innovación dentro del sector, capacitarnos para poder darle ese servicio a la empresa, y que la empresa vea en nosotros pues una reducción de sus costes de investigación y un aseguramiento que al final la estrategia pues tiene cierto sentido, ¿no? Dices que la Administración, sentir la confianza de la Administración, pero ¿tenéis alguna reclamación? Porque puestos a pedir, ¿siempre se puede pedir más? No, la verdad es que tenemos un convenio que tenemos hasta el 2032, ese convenio ya está firmado, es decir, que si no hacemos nada, que no se malinterprete, si seguimos haciendo lo mismo de ahora, sin hacer ninguna cosa innovadora, hasta el 2032 vamos a tener ese presupuesto. Es verdad que esto no dejan de ser decisiones políticas, y en un momento determinado cambian las tornas y esto se puede cambiar. Yo creo que al final lo que nosotros tenemos que hacer es seguir aportando valor añadido, identificar, y de hecho hay una cantidad de expertos nacionales que forman parte de nuestro Comité Científico Técnico Asesor. Cada 4 años hacemos un nuevo plan estratégico y incorporamos todas esas nuevas innovaciones que son necesarias en el sector, y tratamos de capacitarnos para poder avanzar. Si nos dejan trabajar, yo con eso me conformo, que al final el dinero es el dinero. Si tenemos esa capacitación de poder enganchar a las empresas para poder tener esos contratos privados, como llamamos nosotros, pues bueno, con ese dinero es el que en principio nos permite tener esa flexibilidad que no tenemos como Administración del Estado. No sé si algún apunte más para Emilio, Rafael. Sí, yo quería enlazar con las preguntas que Elena y tú nos resumís al principio. De hecho, las dos primeras noticias hablaban de grandes subvenciones a grandes plantas. Hay en marcha 2 líneas de financiación. Estamos hablando de proyectos del orden de los 200 megavatios de electrolizadores o más.
Yo ya lo he dicho antes en este programa, mi opinión es que, por supuesto, no me parece mal ese apoyo, pero reivindico que haya apoyo a instalaciones mucho más pequeñas, porque los fabricantes españoles de todos los equipos principales solo tienen, en mi opinión, oportunidad de intervenir en instalaciones de pequeño tamaño, en el sentido de que los grandes competidores internacionales pues son los que tienen a día de hoy todas las armas para hacer el 100% de las grandes instalaciones. ¿Cuál es tu opinión en este sentido, Emilio? Bueno, yo sé que aquí estamos alineados, ¿no? Porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo sí que creo, por resumir y no alargarnos mucho en la respuesta, yo creo que hay que hacer los dos tipos de proyectos. Los proyectos grandes son los que te permiten acelerar esas economías de escala y reducir los costes y capacitar a esas empresas. Por desgracia, como tú bien dices, casi todas son de fuera, pero necesitamos esos proyectos pequeños. Son proyectos pequeños ya no solo a nivel nacional para de alguna manera dejar que esas empresas, como puede ser la tuya y Ariema, pues vayan avanzando de alguna manera en intentar capacitarse, y no te voy a decir competir con empresas que llevan 100 años en el mercado, pero sí que por lo menos aportar un valor añadido, y es imprescindible. Y además hay otro componente que es el desarrollo de nuevas aplicaciones. Al final, un proyecto grande tienes que tener prácticamente toda la producción que tú hagas de hidrógeno, en teoría, comprometida con un famoso off-taker, usuario final, ¿no? Esos proyectos pequeñitos sí que tienen más flexibilidad. Y entonces tienes una cantidad de hidrógeno que sí que te permite el poder probar en esas pequeñas aplicaciones. Bueno, hay muchas que ya son conocidas, como por ejemplo la utilización en acero, ¿no? Pero hay un montón de aplicaciones industriales que nunca se ha planteado el hidrógeno porque nunca se lo tenían disponible, y esos proyectos chiquititos son los que te permiten, pues bueno, a nivel regional, el ir avanzando poco a poco y en integrar eso con esos proyectos grandes. Con lo cual yo creo que la asignatura pendiente a nivel nacional, yo creo que es esa. Tienes que dar subvenciones a los grandes, es verdad, pero al final también hay pequeños. Y España e Italia, por ejemplo, son dos países que tienen mucha pyme, y las pymes son imprescindibles en este sector. Pues yo quería plantearos, nos quedan apenas 2 minutitos, ese hub de la aviación que se va a crear. Hablabas de proyectos pequeños, estos son pesos pesados. Totalmente. ¿Qué consecuencias, qué puede aportar este hub que se está planteando? Y si de verdad lo vamos a ver, porque de momento es como un planteamiento y un estudio, se está estudiando. Bueno, al final, yo creo que uno de los defectos, y además voy a ser políticamente incorrecto y me lo vais a permitir, yo creo que se colabora poco en nuestro país. Vale, yo creo que hay muchas empresas de las grandes, y no voy a dar nombres, yo creo que están más preocupados por competir y no por colaborar. Y yo creo que ahora el momento es colaborar, para eso necesitas a todos, y al final, bueno, pues cuando ya el mercado exista y cuando esté desarrollado, haya aplicaciones suficientes para que justifique de alguna manera esas inversiones, porque ya sabes en dónde colocar ese hidrógeno, pues ahí en ese momento sí que las empresas grandes competirán y tendrán todas sus armas, y las pequeñitas, pues hombre, estarán un poco más canibalizadas, ¿no? Pero si no lo hacemos, nos estamos quedando atrás. Y yo creo que esa es una consecuencia clave, que hemos sido los primeros países de sacar la hoja de ruta, y hay países que nos están adelantando. Y no te digo países de Centro Europa, o sea, Marruecos, Portugal, ¿sabes? O sea, son países, no sé, Rafa... La colaboración, me sumo a tu criterio, Emilio, es fundamental. La verdad es que hay buenas iniciativas, por ejemplo, la Asociación Española del Hidrógeno, Totalmente. Donde Emilio y yo compartimos silla. Es una gran iniciativa, antigua iniciativa, que ha sido eficaz durante muchos años. En aplicaciones como la aeronáutica, pues hay bastantes iniciativas, además de la que mencionábamos hoy, pues por ejemplo, Repsol y Ariema, con otros socios colaboramos en Madrid Vuela Sostenible, que es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, pero efectivamente hay que unar esfuerzos. Pensemos que multinacionales como Airbus tiene capacidad de hacer cosas en España o en Francia o en Alemania o en otros sitios, y cuanto mejor se lo facilitemos aquí, más esfuerzo dedicarán aquí y más efecto tractor tendrá sobre todo el tejido de investigación, incluyendo también la parte empresarial y las pymes, y todos salimos ganando, sin Totalmente. duda. Y colaboración en el encuentro sectorial que se dará en octubre. Ahí efectivamente hemos insistido en la participación de empresas, pero tendremos, entre otros, la suerte de contar con Emilio, espero, no sé si en persona, para contarnos actualizarnos lo que está haciendo ahora el Centro Nacional del Hidrógeno. Es importantísimo el juntarnos, aunque seamos los mismos de siempre, y solo con una cervecita y poder hablar, yo creo que eso merece la pena. Pues muchísimas gracias, Emilio. Rafael, se nos acaba el tiempo de este penúltimo capítulo de H2 Intereconomía. Mañana Capital Intereconomía regresa a las 7 de la mañana. Espero que sigan con nosotros. Un abrazo fuerte.